Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos quienes nos acompañan desde nuestras redes sociales. Agradecerles que estén el día de hoy aquí con nosotras. La charla del día de hoy es la sororidad como antídoto a la misoginia y la va a impartir la maestra Tere Valdés Betancourt, que la tenemos aquí presente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Aprovechamos para desearles un feliz año y que nos sigan durante todo este año con estas transmisiones que nos hace favor por aquí Carlos Arévalo de apoyarnos. Les voy a dar una breve semblanza de la maestra Tere Valdés Betancourt. Ella es maestra en Ciencias de la Comunicación, ella es comunicadora, profesora, periodista, fue corresponsal de guerra en África, con grado académico de maestría en Ciencias de la Comunicación, tiene licenciaturas en Periodismo y en Ciencias Políticas de la Universidad de La Habana, Cuba. También ha impartido talleres de profesionalización y capacitación, ha participado como profesora invitada en impartir clases en módulos de maestría y diplomados de género en la Universidad de Colima y también en el Instituto José Martí de Colima y en la Universidad ISEP. Así como también cursos de posgrados en talleres especializados para aplicar el lenguaje incluyente dirigido a consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado. Ella también ha producido y editado programas radiales y televisivos en el Canal 11 de Colima. Sobre la temática de perspectiva de género y lenguaje incluyente, ha publicado varios libros presentados en las ferias internacionales de libro en Guatemala, en la FIL de Guadalajara, en la FIL de Bogotá, dedicada a México, y en varias ferias de libro de La Habana con los títulos de La violencia del silencio, Mujer, palabra divina y Un asunto de hombres y de mujeres. Sin más, le cedo la palabra a la maestra Tere Valdés Betancourt, que estará con nosotras alrededor de 45 minutos. Al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Bienvenidas quienes nos acompañan de manera presencial. Y pues adelante, Tere. Adelante. Son todas Muchas tuyas. Gracias. Yo puedo hablar así, abierta. Así directamente. Esta propuesta que les traigo, por supuesto, es polémica. Porque vamos a hacer, este es un lugar muy estratégico, porque aquí todo el mundo somos feministas de corazón, de hueso colorado, diría la vecina mía. Y además somos mujeres ilustradas en estos temas, porque lo practicamos y lo relacionamos. ¿Qué pasa con la perspectiva de género? Sucede en la perspectiva de género que cuando usted aplica algo de perspectiva de género o a cualquier conocimiento, todo cambia. Y cambia la perspectiva, como dice correctamente. Cambia el punto de vista, cambia. Y esta dinámica del conocimiento, de considerar la presencia de ese ser que hemos estado omitido durante 27 siglos, es lo que yo les traigo ahora, una propuesta. Hay muchísima información dispersa, pero yo voy a tratar de aunar o de hacer, como diría Mayra, la interseccionalidad que afecta a todo el conocimiento donde se aplica la perspectiva de género. Fíjense que el título lleva dos elementos importantísimos, que es la misoginia, que la padecemos durante siglos, desde todos los tiempos, hasta la sororidad, que tenemos que sacarla desde aquí del corazón, porque no estamos educadas para tenerla. Y la necesitamos como agua que necesitamos beber como mujeres. Este es el tema, como es una acción educativa de capacitación, de formación, de intercambio. Por supuesto que tengo que tener un objetivo general. Y le voy a pedir a cualquiera de ustedes que lo lea. ¿Quién lo quiere leer? Ay, qué linda. Identificar los rasgos que revelan la rivalidad entre mujeres inculcados desde la cultura patriarcal que impiden a las mujeres acceder a nuevas maneras de empoderamiento, libertad y autonomía en su comunicación desde sus relaciones interpersonales. ¿Qué nos afecta? ¿Dónde está la influencia negativa que nos impide establecer relaciones entre nosotras? Eso está, y es una formación que hay dentro de toda la estructura social. Con este superobjetivo, que no por sencillo, no deja de ser desmesurado, entonces yo voy a intentar hacer algunos argumentos.
Por supuesto, iniciaba yo a decir que la perspectiva de género nos va a aportar un elemento nuevo. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que estando en un mismo lugar, a una misma hora, con un mismo interés, tenemos dos puntos de vista diferentes, quiere decir que hay que aprender a escuchar. Porque la persona que está de frente a mí, o ustedes que están de frente a mí, no ven ni el ventilador, ni la puerta, ni el camarógrafo. Sin embargo, yo no veo la parte de atrás, las losas y algunos aspectos de la pantalla. Estando en un mismo lugar, a una misma hora, con un mismo interés, estamos viendo cosas distintas. Y esa perspectiva es lo que aporta la perspectiva de género, con un elemento que nosotras lo usamos indistintamente y en cualquier circunstancia. ¿Cuáles son las palabras claves aquí en esta conversación? Primero, recrear, interiorizar la desgracia de las violencias. La violencia tiene 3 características que nadie le hace caso. Todo el mundo dice, los tipos, las modalidades, no sé qué, las participaciones. Pero la esencia de la violencia es que es cíclica, es creciente y es volitiva. Esos 3 rasgos de la violencia hacen que cuando alguien te agrede, aunque sea de palabra, o no da margen a que te diga, ay, perdóname, ay, no estamos jugando, ay, yo no quería. Porque siempre que hay una acción de violencia, por sutil que sea, siempre hay carácter volitivo. Y siempre, si tú lo dejas pasar en el plano sencillo, siempre va a ser creciente. Y la próxima vez, si me dice, ay, qué flaca tú estás, ay, mira, no, es la ropa, ay, no, te molestó, ay, perdóname, no lo hice de... Y entonces dice, a la otra vez, te dice, esa ropa no te queda bien, porque ya tú dejaste pasar la primera. Y la primera es, no me gusta que me diga flaca, aunque esté cuálida, pero bueno, esa es mi condición, no me gusta que me lo diga, respétame. Y entonces entramos en el proceso de respetarnos y de relacionarnos y comunicar detalles entre nosotras. ¿Cuáles son las violencias? Eso está en todas las clases, estructural y cultural. Pero ¿por qué la violencia estructural y cultural que la damos en las aulas? ¿Cómo se manifiesta precisamente en la dicotomía de misoginia y sororidad? Son 2 puntos convergentes, como todos los extremos se tocan. Esta es la práctica que le ponemos en todas las clases, donde está cualquier manifestación de violencia, por simple que sea, visible, siempre va a estar cargada de esas 2 estructuras, lo que da la seguridad de la cultura que le permite a quien violenta ejercer esa acción volitiva y creciente o cíclica. Y la esfera de la cultura y la esfera de la estructura de la sociedad. Esto lo vemos, nosotras mismas lo practicamos, lo decimos en la escuela, lo aplicamos. Vamos a ver cómo se da esto en nuestras relaciones interpersonales, cómo se manifiesta esta condición de violencia cultural y de violencia estructural. ¿Cómo se da en la misoginia? En la misoginia se da en la estructura y en la cultura. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que lo quiera leer, que esté cerquita. Bárbaro. La misoginia se produce cuando se cree en la inferioridad de las mujeres en comparación con los hombres y por sí misma es natural. Según la RAE, el término misoginia está formado por la raíz griega miseo, que significa odiar, y gine, cuya traducción sería mujer, y se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres, y en general hacia todo lo relacionado con lo femenino. Ese odio sentimiento ha tenido frecuentemente una continuidad en opiniones o creencias negativas sobre la mujer y lo femenino, y en conductas negativas hacia ellas, a lo largo de la historia y también de la historia de las ciencias. ¿Y la misoginia femenina qué?
De eso nadie habla, porque la estructura es patriarcal. Y entonces, como no nos contamos, somos invisibles, no nos ven a nosotras mismas como parte de ese ejercicio que es inculcado desde la cultura. Y nos agredimos. Mucho, mucho. En el espacio cultural y estructural de las mujeres hay un libro maravilloso que creo que muchas de nosotros tuvimos el privilegio de compartir con la maestra Marcela Lagarde cuando vino aquí hace 2 o 3 años, que creo que Azucena presidió, fue la moderadora en ese trabajo ahí en el teatro. Este cautiverio de las mujeres madre, esposa, monja, putas, presas y locas. Este es un libro de los primeros, de los más iniciales. Es del siglo pasado, es de 1990, pero está tan vivido ese libro que nos permite ahora introducir el concepto nuevo. La antropología de las mujeres es un tema que no ha sido tratado en ningún medio académico, porque estamos omitidas, excluidas, no existimos, y la violencia también es silencio. Y entonces, con amplitud, profundidad y creatividad, como supone este texto que nos aborda. Bienvenida, mi maestra pastora. Gracias. Este libro se lo recomiendo volverlo a tener de cabecera. Cualquier capítulo, hay un capítulo que es la palabra, que yo no doy ninguna clase si no repaso ese capítulo. ¿Cuál es la estructura en la ideología, en los aspectos que abarcan la estructura de la sociedad? Es patriarcal, lo sabemos. Pero ese macroconcepto está acuñado por el pensamiento femenino. Ellos no se valoraron. Nosotras fuimos las que los valoramos a ellos. Y entonces la estructura de género, que es invariable en el tiempo y en el espacio. Sus características presentes en las sociedades tienen la misma relación que la moral. Igual que la moral es relativa, la estructura de género también es relativa. Porque fue muy moral tener esclavos. Y el hombre era, o las personas, los esclavistas, eran seres importantes. Crearon la democracia griega, pero eran esclavistas. Y era una moral que con eso y están en la historia. Entonces, si la moral es relativa, la estructura de género también es relativa y está condicionada al tiempo y el espacio en que vivimos y convivimos todas nosotras. Entonces no podemos medir, aquí no hay nada fijo. Aquí el tiempo se convierte en una pi constante, cambiante, con elemento básico que es el cambio. No hay nada igual. Se denuncia que los estereotipos que se omiten son parte de la educación misógina. ¿Cuántas veces dimos talleres de los estereotipos? ¿Cuánta lucha estamos haciendo por los estereotipos? Que si el hombre, que si hay que fregar, que si cocinar, que si cuidar a los niños. Conseguimos leyes para proteger a nuestros hijos e hijas. Y conseguimos además que los hombres puedan cuidar a los niños en los hospitales y todas esas cosas. Eso es parte de la estructura de la sociedad que es violenta. Y a veces la cultura feminista le ha ampliado el horizonte a crear nuevas masculinidades. Es un elemento paralelo que hay que tenerlo en cuenta como parte de la relatividad del concepto de género. ¿Filosofía será? Entonces, ¿cómo se dan los estereotipos? Bueno, entonces yo puedo decir, los estereotipos implican una cultura misógina. Porque, ¿qué dicen los estereotipos? Condiciones específicas para varones, condiciones específicas para las niñas. Y entonces los roles van a responder a ese conjunto de comportamientos que nos ponen en crisis. Cuando nosotros nos empoderamos y empezamos a trabajar, somos mala madre, mala hija, mala hermana, mala prima, mala todo.
Porque la mujer tiene que ser buena hija, buena madre, buena esposa, buena esto y bueno, ya la vez que tú no haces desayuno, que mandas a los chiquitos para allá a comer con alguien, que te sacan al niño de la escuela y entonces tú vas más tarde. Entonces, tú empiezas a tener un resquebrajamiento de esa estructura que son los roles de género y que te convierten a ti en una persona vulnerable. Cuando tú estás actuando en función de la sociedad, del grupo, de la participación social, es misoginia. Está en el detrimento de mi concepto. Lo que yo haga a favor de la sociedad, de la puerta para adentro, se convierte en una discriminación para mí y me afecta. Entonces yo tengo que empezar también a trabajar, que en eso las olas del feminismo no han trabajado de la puerta para adentro. Desde las sufragistas que luchábamos por el voto, hasta las luchas por los derechos sociales, los derechos humanos, todo eso. Y a partir de adentro, cómo estamos en las relaciones interpersonales, con la familia, con las hijas, con los hijos, con un cierto atraso que hay, que no se quieren parecer a uno, que no quieren estudiar lo que uno estudió. Matices que tiene que se ejercita en la relatividad de la perspectiva, de los roles de género. Es dialéctico, es filosofía. ¿Para qué se definen los roles? ¿Quién lo lee? Para satisfacer las expectativas y o exigencias sociales y subjetivas, culturales y estructurales de una sociedad determinada. Es decir, expectativas patriarcales, subjetividades culturales, que hay que ser, cómo hay que vestirse, cómo te miden hasta la manera de vestir, si te cortas el pelo, si no te pones, si te pones tacones. Y nosotras empezamos a aplicar esa misma estructura cultural dentro de nuestras relaciones interpersonales. Pero hay que ser conscientes que estamos replicando una estructura de género patriarcal. Y voy a decir una barbaridad aquí, y como se dice en México, con todo respeto. Con todo respeto. Mientras más ilustrada es una mujer, menos pensamiento femenino tiene. Porque si usted lee filosofía, no hay. Hipaía es la única filósofa del siglo III, después de nuestra era, que aparece dentro de los filósofos. En filosofía, en química, en matemática, en español, en historia. ¿Dónde están las mujeres? Nosotros las hemos ido sacando en el siglo XXI. Pero usted ha leído de la cultura, usted se ha formado en la cultura escrita desde el hombre y para el hombre. La incorporación ahora de la mujer a la esfera política en las elecciones, que estamos luchando por la presencia física. Y esta. Entonces, cuando ocupan cargo, dirigen como hombres, porque es la experiencia que hay. O cuartos de guerra, donde los asesores todos dicen cómo hay que hacer, y la propaganda niega la presencia de la mujer. Pero entonces las mujeres tenemos que empezar a vernos en esta otra perspectiva, en la de nosotras. Y hay que nadar como el salmón, pero con intelectualidad, que para eso está la cultura. Y para eso adquirimos las herramientas que ellos nos enseñaron y nosotras asumimos y que tenemos que cambiarlas. ¿Con qué? Con la perspectiva de género, eso tan sencillo y tan violento para ellos. Es decir, ¿quiénes hicieron todas esas estructuras? Ellos. Hicieron los caminos, las políticas, las casas, las religiones, la filosofía, la historia, la química, la cibernética, los medios audiovisuales. Todo está escrito. Y nosotros estamos adentro, pero tenemos que empezar a estar adentro desde nuestra perspectiva. Dos detalles. ¿Quién se olvidó de la revolución política más grande que se dio en la humanidad? La Revolución Francesa, ¿verdad? 1779. Un dato
siendo la revolución política más grande que se da en la humanidad, es el primer feminicidio político con Olimpia de Gouges. Hemos dado esta clase 1000 veces, como una mujer que llegó, decía mi derecho de la ciudadana, la cultura y la ciudadana, la guillotinaron. Esto es violencia de género y violencia política de género. Y empezó, si usted aplica el estudio de la Revolución Francesa y le aplica la perspectiva de género, ya deja de ser ejemplo de la humanidad y empiezan a aparecer otros aspectos a tener en cuenta, porque no fue ella sola, fueron 6 o 7 mujeres. Y entonces ese aporte nos da a nosotros herramientas de pensamiento. Y fíjense qué curioso, ¿quién lee? Detalles que se ocultan en las palabras. Vean este detalle. El lenguaje invisibiliza al grupo femenino en la hermandad. Lo extendido es fraternidad y hermandad entre hombres, frente al desconocimiento de la sororidad para las mujeres. Cuando se habló de hermandad, fraternidad y solidaridad y todo eso, esto era entre ellos. Nosotras lo asumimos y nos creímos que podíamos estar ahí, pero no estamos, ahí nunca estuvimos consideradas. Y todavía se mantiene y todavía replicamos. Entonces hay que aplicar siempre esa otra perspectiva y hacer el comentario sutil de que esto es un detalle donde no están incluidas las que murieron guillotinadas por alterar el orden de querer ser ciudadanas y el derecho a la ciudadanía. Porque lo decimos siempre, hablamos de Olimpia de Gouges, pero no la vemos inserta en el fenómeno político. Misoginia y violencia de género. La misoginia y la violencia de género, las actitudes y creencias misóginas son un factor importante en los casos de violencia. Los tipos de violencia de género son usuales en nuestro entorno. La violencia doméstica, las agresiones sexuales, el acoso social, la violencia política, todo está en el concepto de que yo no tengo derecho a estar ahí. Nosotras estamos ocupando espacios que no están dentro de la estructura ni de la sociedad implantada por 27 siglos. Entonces nadie nos va a ayudar. Nosotros tenemos que arar la tierra. Incluso dentro de las estructuras donde están mandos a los cuales, como cosecha política del feminismo, hemos llevado la presencia femenina, entonces hay que empezar a trabajar, porque esa presencia femenina no implica ideología de género. Voy a respirar porque es fuerte lo que acabo de decir. Congresos, acuerdos de congreso, relaciones de diputadas, senadoras, planteamientos de mujeres altamente de la política que se contraponen con su presencia femenina. Si usted le pone el lápiz y se supone que ella es presencia y debe responder no al partido creado de la estructura de política ideológica de los hombres, sino a esa otra condición a la cual ella debería. No la voy a juzgar, voy a crear condiciones para que ella transite a esa otra perspectiva. Pero nosotras tenemos que entenderlo. ¿Qué es misoginia femenina? Esta es la maestra Marcela Lagarde, por supuesto. ¿Quién lee? Allá, alguien que lea. Emocionada. Es la rivalidad entre mujeres, primer triunfo del patriarcado, mejor probemos sororidad. Es decir, la rivalidad entre mujeres es el primer triunfo del patriarcado. El compararme con Azucena, el compararme con la maestra, pero ¿por qué te vas a poner un pañuelo en el cuello? Ay, yo no me puse. Bueno, ella quiere tenerlo porque no podemos ser iguales. Somos diferentes en nuestra individualidad. Ser diferente no significa ser inferior. Si hablamos de equidad, tenemos que hablar entonces de el reconocimiento a la diferencia para alcanzar la igualdad. Lo damos en clase. Vamos a llevarlo al plano personal.
Ver a otras mujeres como aliadas y compañeras en el camino hacia el empoderamiento. Implica celebrar los logros de otras mujeres, brindarles apoyo en momentos difíciles y reconocer que su éxito no disminuye el nuestro. Juntas podemos. Con las mujeres de mi alrededor no compito, nos construimos y me dan la mano cuando voy última. Esto es un ejemplo. No estamos preparadas para eso. No estamos educadas en la educación misógina que nos dan de rivalidad y competencia en las cuales ellos han vivido toda la vida y siguen viviendo en la guerra. ¿Y por qué nosotros vamos a seguir repitiendo ese esquema que nos lastima si somos víctimas también de esa rivalidad? ¿Por qué yo tengo que verla a ella como mi contrincante? Bueno, ella es distinta, la voy a respetar y la considero. Y si no la comprendo, digo, bueno, me voy a alejar porque no la entiendo, hasta que la pueda entender. Pero tienes que salir, pero es algo que está dentro de nuestra formación de violencia. Hay que entenderlo de esa manera. ¿Qué es la sororidad? Según Marcela Lagarde, es amistad, compañerismo, relaciones interpersonales, con pincheo. Amistad entre mujeres diferentes y pares que se proponen trabajar, crear, convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo. No siempre, hay quien te dice, yo no soy feminista. Griselda Álvarez me hicieron feminista, digo el verso. Después que alcanzó el poder, se dio cuenta que ella estaba nadando, el mundo no le permitía a ella ejercer las acciones. ¿Y qué hizo? Se rodeó de mujeres. No es casualidad, fue una necesidad que ella tuvo de tener en un momento que se han dado eventos, que fue una secretaria en lo legislativo, en lo judicial, y entonces que habían 3 mujeres, la magaña, darle derecho a una que fuera a estudiar afuera para que se preparara. Ella tenía la necesidad, porque ella alcanzó ese espacio con los hombres, con su tradición cultural, su abuelo gobernador, su padre gobernador, toda esa estructura patriarcal dentro de la casa. Incluso su propio estilo de trabajo también tenía rasgos de masculinidad, hasta que ella fue aprendiendo. El verso, quisiera que lo leyeran, que lo volvieran a leer en este sentido. Me pedían el doble y me daban sencillo, pero a golpe me hicieron feminista, porque ella no podía ser feminista, estaba educada en una cultura patriarcal. Pero ella evolucionó hacia así en la sororidad, y aplicó sororidad cuando todavía no estaba inventado el nombre. Y se rodeó de mujeres y preparó mujeres y las mandó a estudiar. Y tiene ejemplos que hay que estudiarla toda. Yo considero que todavía está poco estudiada en su interseccionalidad, en su intercambio. Eso merece promover el estudio de Griselda Álvarez en su vida y en el reflejo que ella da en su poesía. Entonces, se acepta disentir. Esto es un conceptico que nadie lo es. Es decir, que tú, para ser amiga, yo no puedo decirte, eso no me gustó, Azucena. Bueno, pues no me hables más. Esto es así. Y después, ¿no me hablan? Entonces, ¿por qué? Si podemos disentir ¿cómo? En la intimidad, en la conversación, en el intercambio y en una palabra maravillosa que se llama respeto. Vamos a respetarnos, vamos a aprender a saber que si somos diferentes porque luchamos por la equidad, entonces tenemos que saber que únicamente se logra la igualdad cuando se asume la diferencia. Lo demás es mentira. Soy drástica. ¿Cómo va apareciendo la sororidad? Las olas del feminismo aprobaron feminidad. Cuando se juntaron, cuando Emila Galindo pidió que entonces se burlaron de ella, cuando ella pidió que podían votar porque las mujeres ya estaban siendo sancionadas, es un chisme histórico, estaban siendo sancionadas
porque ya podían ser sancionadas por los mismos delitos que cometían los hombres. Es decir, tenían las mismas sanciones. Y Emila Galindo, la culta secretaria de Venustiano Carranza, porque era una de las muchachas más jóvenes y más preparadas, y por eso la metieron en la constituyente, entonces le dijo, bueno, si ya nos da el derecho a ser sancionada, dame el derecho ciudadano civil. A ella le hicieron silencio, no la guillotinaron, pero tuvo que un silencio que hasta el año 53, que tuvo que irse, tuvo que ir a los congresos, al primer congreso feminista, a hacer las reuniones con las otras mujeres, a conversar y a planear. Entonces, sociohistóricamente empezamos a trabajar de conjunto. ¿Y cuándo valió? Cuando hicieron el primer congreso, cuando las mujeres nos juntamos. Y entonces empezó a sonar y nos empezaron a tener. Y salían algunas diputadas en los municipios y no sé qué, y la quitaban, pero no importa, volvían a salir. Y entonces, las mujeres participan y se unen en lo social. Y pregunto, ¿y en lo privado? Ese coto es nuestro y no dejamos entrar a nadie. Y si no, prepárense para cuando tenga, como yo que tengo nuera. Prepárense, porque es otra mujer que viene a tu casa con otra cultura y que gobierna lo más grande que tú tienes, que es tu hijo. Y entonces, ¿qué tú haces? Empezar a estudiarla y a entenderla. Y entonces te convierte en un junco. Cuando empieza el aire, te echa. Y entonces, para eliminar la rivalidad, porque quiere todo el mundo un espacio en lo privado. Son experiencias personales, estamos claras, ¿no? Yo estoy aquí bailando en Casa del Trompo porque todos somos feministas, todos luchamos por este sentido, de la puerta para afuera. Cuando empieza de la puerta para adentro, entonces tenemos que empezar a reflexionar. El derecho al voto de Emila Galindo, ya se lo dije, y los derechos humanos. Hay un ejemplo, en estos días se le dio, quiero mencionarlo, a Pastora Ferrae, el premio de los derechos humanos de Eleonora Roosevelt. Eleonora Roosevelt, cuando le pregunté a la gente, decía, no, era la mujer del presidente. Sí, está bien. Pero Eleonora Roosevelt fue una mujer que está aquí presente porque cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres garantizaron el desarrollo de las fuerzas productivas, porque los hombres se habían ido para la guerra y las fábricas, los tranvías, los camiones, todo funcionaba, porque eran las mujeres las que aseguraron. Cuando se acaba la guerra, empieza y se reúnen los hombres y dice, vamos a crear la Comisión de los Derechos del Hombre. Y las mujeres dijeron, bueno, entonces hacemos una comisión de los derechos de las mujeres. No, ¿cómo se van a dividir? Y Eleonora Roosevelt es la que dice, es un problema de palabra. ¿Por qué no decimos Comisión de Derechos Humanos? Y ya, está todo el mundo. ¿O acaso la mujer no es un ser humano? Y eso hace, y todavía se considera que ella es importante porque era la mujer de Roosevelt. Y resulta que aportó un concepto y una valoración. Es hasta el siglo XXI, cuando empezamos nosotros a hablar de nuestros derechos humanos. Y ONU tuvo que crear una mujer, que es en el año 90, si la memoria no me falla. ¿Qué es sororidad? ¿Cómo va apareciendo la sororidad en los planos sociales? Cuando se piden derechos laborales, cuando se pide igual salario, todavía está pendiente, porque todavía las mujeres no nos preocupamos que ella cobre menos y que entonces por igual trabajo. Y cuando hay una directora o un director, que a la directora le pagan menos porque no hay que esperar la firma del jefe. ¿Por qué? Si para ocupar un cargo hay que aprobar la firma del jefe. Desigualdades que impiden el derecho al estudio. Las médicas, las ingenieras, las abogadas, la seguridad para hijos e hijas, las estancias infantiles.
que son derechos que las mujeres fueron alcanzando en los sindicatos, eso, para la familia, para allá. Nos convertimos también, volvemos a ser servidoras. Todos esos derechos es para garantizar a los demás y nosotras. ¿Cuánto estamos nosotros en el juego? ¿Cuándo estamos nosotras mismas en el pensamiento de nosotras? ¿Cuándo? Entonces aparece la libertad y la autonomía. Hasta el anuncio de cerveza dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Para los hombres de la cerveza. Pero yo pregunto, si a ustedes le dicen que mañana hay que irse para a México a un curso que van a dar de la ONU, todo el mundo dice, espérame, porque hay que decir, ¿con quién dejo chiquito? ¿Quién cuida a la señora? ¿Quién echa agua a las matas? ¿Quién me cuida el perro? Y todo. Entonces nosotras prestamos el servicio social, pero en el orden interno todavía estamos ancladas en la estructura y la cultura patriarcal. Y perdemos autonomía. Esa palabrita que es nueva, la libertad, ¿sí? Pero no tenemos autonomía con nosotras mismas. Es un derecho que tenemos. Entonces, ¿por qué? Usted puede conciliar, igual que concilia a tu pareja, y te dice, prepárame, hay que ponernos de acuerdo porque voy a tener que estar 3 días en México. Ah, sí, está bien, bueno, déjame el carro, yo te dejo el carro, que sí. Entonces, no, ¿cómo que tú te vas? No, pero ¿cómo tú te vas? Sí, pero es que tengo que ir, mira, es que me citaron. Tú no puedes decir en tu casa, yo quiero ir al curso de ONU. No, ¿cómo tú vas a ir? Tú estás loca. No, pero si él es el que propone, él puede y yo le facilito para que él vaya. Entonces, estamos reflexionando porque es la estructura de la violencia. No es cualquier cosa, estamos ahí. ¿Qué es la sororidad? Entonces tenemos que deconstruir. Por eso las mujeres no luchan, las mujeres construyen. Las mujeres forman, las mujeres trabajan por ordenar. Y tenemos que deconstruir esa estructura social que legitima la profunda brecha de género que existe en nosotros. Y está presente en todos los espacios. En la casa, en la cultura, en el trabajo, en el transporte, en todas las cosas. Y tú dices, pero ¿y qué me falta? ¿Dónde estoy? ¿Qué me falta? Entonces, todos son símbolos del poder. Todo. No estamos solas. Y si ya nosotras estamos empoderadas, yo quiero estar empoderada conscientemente. No solo de la puerta para afuera. No, yo no tengo que vivir sola. Hay que tener pareja, hay que tener relaciones, hay que tener familia, hay que establecer el respeto de cada quien, como ellos establecen el respeto de cada quien. Y por tanto, necesitamos de las demás. Necesitamos ser sororales, de acciones y de palabras, de conciencia para asumir los nuevos retos y conceptos que generan y facilitan la convivencia cotidiana. Yo tengo que saber respetar a mi amiga que me dice, cuídame esto y necesito salir 5 minutos que tengo el niño solo. Eso no es fácil, porque tenemos que trabajar con nosotras, sabiendo y percatarte constantemente dónde eres víctima de violencia sutil y violencia terrible, cultural y estructural de la sociedad. Por tanto, sí se puede. No estamos solas, pero juntas podemos. Con esto terminé. Con todo respeto. Muchísimas gracias, Tere. Siempre es un gusto. Estás en súper tiempo. Tenemos un espacio breve para si alguna de ustedes desea
hacerle alguna pregunta. Experiencias personales, cosas que ustedes hayan sentido que no habían visto, que era violencia estructural, que no lo habían visto, que si no lo vemos, no podemos, lo que no se conoce no se percibe, dicen las psicólogas. Y estamos aquí en un sector de alta formación ideológica, política, académica. No podemos seguir luchando y nadando como el salmón. Tenemos que ser conscientes para entonces poner la corriente en función de nosotras. Juntas. Solas no podemos. Así es. Y veo manitas levantadas, ¿o no? ¿No? ¿Todo bien? Ayúdenme que metí. A ver. Si metí la pata. ¿Qué opinan de esta parte que dijo que entre más preparadas a lo mejor tenemos menos pensamiento feminista, y se refería justamente a que todo lo que a lo mejor hemos leído, estudiado desde nuestras carreras, pues todo ha sido creado por hombres, ¿verdad? Pero también ya hay muchos textos de mujeres y a lo mejor ya tenemos todo este conocimiento también desde las mujeres, y debemos buscarlo también, ¿verdad? Como profesoras que estamos frente a grupo, a lo mejor también nos deja toda esta tarea. ¿Nos despedimos entonces ya? Bueno, no sin antes agradecerle nuevamente a Tere y entregarle por aquí un reconocimiento. Ay, me dejaron sin comentario. ¿De veras? Aunque sea para mal. Maestra, Dígale ¿te algo. equivocó? Algo. Sí. A ver. No, sí, Sí. tiene que venir. A ver, ahí les va el micrófono, por favor. Bueno, yo creo que Tere dijo muchas cosas que nos resuenan a todas y por eso justamente nos quedamos así como con este silencio que para nada es incómodo. Yo creo que es cómodo, pero estábamos como en este punto de la reflexión. Yo quisiera como hacer dos reflexiones. Uno, con respecto a lo que decías de cuando una de nosotras tiene que salir a una comisión y lo que pasa con el resto de la familia. Eso es tan palpable que de pronto una a veces no toma decisiones porque eso implica qué va a pasar con tu hija, con tu hijo, qué va a pasar con quién la lleva a la escuela, qué va a pasar con quién la lleva a su clase de baile en la tarde, qué va a pasar. De hecho, yo hacía una broma hace poco que yo fui a Morelia a un congreso y decía, necesité 5 mujeres, que son mis amigas cercanas, para que me ayudaran a resolver mi vida en mi casa con mi familia mientras yo estaba afuera. Porque una me ayudaba a llevarla, pero otra me ayudaba a recogerla, pero otra me ayudaba a llevarla a la clase de baile, pero otra me ayudaba a recogerla. Entonces, otra la comida, otra. Entonces, realmente estas redes entre nosotras son fabulosas, porque eso justamente nos hace salir adelante y crecer. Y ese es el mejor ejemplo de la sororidad. Ese es el mejor ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo 2 amigas que cuando mi hija estaba en la primaria hacíamos roles. Y una recogía a los hijos de las 3, porque eran 2 hijos y mi hija, y 2 días a la semana. Y la otra recogía 2 días a la semana y la otra los llevaba todos los días, por ejemplo. Y entonces todas teníamos más tiempo para hacer nuestras cosas. Esa es una fortaleza, porque hay veces es que es imposible salirte, sobre todo en horarios de escuelas públicas, que son 12:30 del día. O sea, es dificilísimo. Entonces, bueno, yo quería agregar ese punto de cómo en la vida real, en los hechos, sí tenemos muchas construcciones sororales. A veces no las vemos o a veces no las verbalizamos, pero las tenemos. Estoy segura que todas aquí, para tener una vida académica, para tener una vida profesional, tenemos redes sororales. Nuestra madre, nuestra hermana, nuestra tía, nuestra comadre. O sea, siempre hemos tenido eso. Entonces, pues hay que verlo, visibilizarlo, verbalizarlo, agradecerlo, reconocerlo, ¿no? Eso me parece fundamental y pues muchas gracias, Tere, siempre aprendemos mucho de ti. Ay, me siento más confortada. Sí, siempre hay que, porque no hay nada. Fíjense que cuando una mujer se gradúa de maestría o doctorado, no va sola. Siempre van 2 o 3 personas con ella a la presentación y te dicen, no, es mi vecina, no es mi hermana, no es mi cuñada, no es no sé quién. Y entonces, cuando ustedes vean en las graduadas, sobre todo de la educación superior, los posgrados, la maestría, los doctorados, fíjense que esas mujeres han necesitado de la sororidad. Y generalmente son otras mujeres las que la ayudaron.
alguien más que me critique. Bueno, yo quería comentar con relación a lo que decías de la Distinguir. presencia, de la presencia femenina en la política y de ahora de la visibilización, ¿no?, que tenemos a través de las dos candidatas, ya son candidatas a la presidencia, y que detrás de ellas pues hay toda una institucionalización y hay toda una fuerza política, ¿sí? Ellas, aunque no quieran, dada la institucionalización, la forma, el desarrollo, la política, etcétera, necesariamente requieren de ese respaldo, ¿sí? Ya hay muchas mujeres dentro del ámbito político, ¿sí? Sin embargo, como ya lo señalaste tú, también se tiene la repetición de estas actitudes y estas violencias de nosotras contra nosotras, ¿no? Y para muestra, el otro día, pues reflexionando o pensando así en estas cuestiones de la política, alguien que decía, bueno, ¿y las mujeres trans están dentro de la cuota de género femenino? Y como que se hizo el silencio. ¿Seguirá el silencio? Las mujeres trans no están en la cuota de mujeres femeninas. ¿No? La condición de mujeres biológicas. Entonces, hay un detalle, lo voy a desmenuzar. El problema del homosexualismo, generalmente, todo el mundo se considera que es masculino, pero también es femenino, es una discriminación que abarca los derechos sociales y derechos humanos. En el caso de las mujeres trans, que al final son hombres biológicos y culturalmente educados como hombres, están intentando en estos movimientos, mi apreciación personal, sustituir la discriminación de la que son objeto con el privilegio de ser mejores que los demás. Y va hasta en el lenguaje. Como ellos están discriminados y son menospreciados y agredidos por la sociedad, que es una cosa de los derechos humanos, te dice que todos y todas no, que todos. Y entonces se convierte en ello, en el privilegio de anular al 50% de la población del mundo, que somos nosotras. Porque al final las trans son 2%, 5% de la población del mundo. Entonces, ¿por qué yo voy a cambiar el lenguaje para decir todas y eso cuando el 50% más uno somos las mujeres y no ha costado 2 siglos que se reconozca que somos todos y todas? Entonces, ¿quién ha dicho? Yo no estoy negando el derecho de esas personas que son altamente discriminadas, pero dentro de la estructura de las asociaciones la asociación se llama lésbico, gay, transgénero. ¿Cuándo ustedes han visto una mujer o un hombre trans, que son las mujeres que deben ser hombres? ¿Dónde están los derechos de los hombres trans? ¿Por qué no están en los parlamentos y por qué no quieren? Porque es la mujer que se convierte en hombre y es trans también. ¿Dónde están? Recuerden a ver si tenemos alguna mujer, porque las mujeres tenemos el prejuicio a las lesbianas y tenemos que ser sororales con una mujer que se declare lesbiana, porque es su derecho a la opción sexual. Pero eso no quiere decir que ella sea mejor que yo. Esa opción sexual es un derecho humano. Entonces, ¿por dónde está la fuerza de las mujeres trans? ¿Qué está pasando ahí? Estructura y cultura masculina que quieren imponer, y son más mujeres que yo, que nací mujer. Entonces ahí hay violencia. Tú no puedes sustituir una discriminación por un privilegio. Mi argumento humilde. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias. Bueno, pues nuevamente agradecer. Creo que con esto ya... Dios mío. Muchas gracias.
Ya no tenemos más comentarios. Con esto entregaríamos ahora la constancia. Agradecemos nuevamente a Tere Valdés Betancourt por impartir la charla La sororidad como antídoto de la misoginia, realizada el miércoles 10 de diciembre. No, de enero del 2024. Ya me quiero regresar. No, en enero, lo puso bien. Lo puse bien y lo leí mal. Y bueno, estos brownies también. Muchísimas gracias. Y con esto agradecemos a quienes nos siguieron desde nuestras redes sociales. Saludos y nos vemos hasta la próxima.